Deuteronomio capítulo 9. Escucha, Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Los habitantes son altos y fuertes. Son descendientes de los famosos gigantes anaseos. Has escuchado que se dice: ¿quién puede hacer frente a los anaseos? Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. Después que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón: el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él les quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de Egipto hasta ahora. Vienes rebelándote constantemente contra Él. Hasta en el monte Sinaí le provocaste tanto enojo que estaba dispuesto a destruirte. Eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches, y durante todo ese tiempo no probé alimento ni bebí agua. El Señor me dio las 2 tablas en las que Dios había escrito con su propio dedo todas las palabras que te había hablado desde en medio del fuego cuando estabas reunido al pie del monte. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me entregó las 2 tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto. Luego el Señor me dijo: levántate, baja enseguida porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un ídolo. El Señor también me dijo: he visto lo terco y lo rebelde que es este pueblo. Quítate del medio, para que lo destruya y borre su nombre de la faz de la tierra. Luego haré una nación poderosa con tus descendientes, una nación más fuerte y numerosa que esa gente. Así que, mientras el monte seguía ardiendo en llamas, di la vuelta y comencé a bajar. En las manos que llevaba las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Abajo, ante mis ojos, pude ver que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Habían fundido oro y se habían hecho un becerro. Qué pronto se apartaron del camino que el Señor les había ordenado seguir. Entonces tomé las tablas de piedra y las tiré al suelo, y se partieron en pedazos a la vista de todos. Luego me postré hasta el suelo delante del Señor, y estuve allí otros 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba, con lo cual provocaron su enojo. Tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor, que lo volvió en contra de ustedes, lo llevara a destruirlos. Pero una vez más, Él me escuchó. El Señor estaba tan enojado con Aarón que también quería destruirlo a él. Pero oré por Aarón, y el Señor le perdonó la vida. Así que tomé el pecado de ustedes, o sea, el becerro que habían hecho, lo derretí en el fuego, y luego lo molí hasta que quedó hecho polvo, y después lo arrojé en el arroyo que baja del monte.
Ustedes también hicieron enojar al Señor en Taberá, en Masá y en Kibrot Hataavá. Además, en Cades Barnea, el Señor les ordenó que salieran diciendo: «Suban y tomen la tierra que les he dado». Pero ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a confiar en Él y a obedecerlo. Así es, vienen rebelándose contra el Señor desde que los conozco. Por esa razón me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí durante 40 días y 40 noches, porque el Señor dijo que iba a destruirlos. Oré al Señor y dije: «Oh Señor soberano, no los destruyas, son tu propio pueblo, son tu posesión más preciada, los que redimiste de Egipto con tu gran poder y tu mano fuerte. Te ruego que no les tomes en cuenta su terquedad ni su terrible pecado, y que recuerdes, en cambio, a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Si tú destruyes a este pueblo, los egipcios van a decir: los israelitas murieron porque el Señor no pudo llevarlos a la tierra que había prometido darles». O también podrían decir: los destruyó porque los odiaba, los llevó al desierto a propósito para aniquilarlos. Pero los israelitas son tu pueblo y tu posesión más preciada, los que sacaste de Egipto con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Deuteronomio capítulo 10. En aquel tiempo el Señor me dijo: «Talla 2 tablas de piedra como las primeras, y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarlas. Sube al monte para encontrarte conmigo, y yo escribiré en las tablas las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos. Luego coloca las tablas dentro del arca». Así que hice un arca con madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí al monte con las tablas en mano. Entonces, una vez más, el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas y me las dio. Eran las mismas palabras que el Señor les había dicho desde en medio del fuego el día que se reunieron al pie del monte. Luego bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto que había hecho como el Señor me había ordenado, y las tablas aún estaban allí, dentro del arca. El pueblo de Israel viajó desde los pozos de Jaacán hasta Mosera, donde Aarón murió y fue enterrado. Su hijo Eleazar tomó su lugar en el servicio como sumo sacerdote. Luego siguieron viaje a Gudgoda y de allí a Jotbata, una tierra con muchos arroyos y corrientes de agua. En aquel tiempo, el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Es por eso que la tribu de Leví no posee ninguna parte ni porción de la tierra como las demás tribus israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como el Señor Dios de Israel les dijo a los levitas: «En cuanto a mí, yo me quedé en el monte y en la presencia del Señor durante 40 días y 40 noches, como lo había hecho la primera vez. Y nuevamente el Señor escuchó mis ruegos y accedió a no destruirlos a ustedes». Luego el Señor me dijo: «Levántate, ponte en marcha de nuevo y guía al pueblo para que tome posesión de la tierra que juré dar a sus antepasados. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor, y a ti
que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él. Cuando hagas juramentos, que sean solo en su nombre. Solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Cuando tus antepasados llegaron a Egipto, eran solamente 70 personas, pero ahora el Señor tu Dios te ha vuelto tan numeroso como las estrellas del cielo. Salmos capítulo 84. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes, y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor Dios, de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Hechos capítulo 5. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Safira su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo: Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió: Sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces:
¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido, y ellos te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número, y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel, y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel, ésta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel, vimos que allí adentro no había nadie. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué pararía todo esto. Pero llegó otro y les dijo: escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo, impartiendo enseñanzas al pueblo. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprehendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas,
quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron, y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron, y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él, así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, le advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre, y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús.